Cuando el cuerpo cambia, nosotras ponemos las palabras. Hoy, en un nuevo capítulo, hablaremos de que el piso pélvico existe, aunque nadie nos lo explicó. Soy Pamela. Yo soy Cintia. Y esto es Las Peri Podcast. Hoy día nos acompaña Andrea Gutiérrez. Andrea es kinesióloga, especialista en rehabilitación de piso pelviperineal, con más de 10 años de experiencia acompañando mujeres, hombres e infancias a mejorar su calidad de vida. Andrea estudió en la Universidad Católica del Maule, luego se especializó en la Universidad de Chile y actualmente es directora de la Sociedad Chilena de Kinesiología de Piso Pelviano, SOCIP. Con Andrea hoy día queremos hablar de una parte del cuerpo que es fundamental, de la que casi nadie nos habló y de la que casi nadie habla. Estamos muy contentas, Andrea, de tenerte hoy día. Tal como nos pasó en el capítulo anterior, sentimos que eres tú la persona que hoy tiene que posicionar este tema tan importante en las peri. Nos sentimos profundamente agradecidas de tu compromiso. Sabemos que llevas muchos años tratando de abordar este tema en lo público y lo privado, porque sabes que es una necesidad latente. No sé, ¿o no? Este es un tema pero que está absolutamente en la periferia de la conversación, nunca está en el centro. Y eso es lo que queremos abordar hoy día con Andrea, ¿cierto? Sí, muchas gracias a ambas por la invitación. La verdad es un honor estar aquí y justamente gracias también por esta plataforma para visibilizar el tema y como ustedes bien lo han nombrado, es un tema que está y tenemos que hablarlo. Y para eso vamos a partir con lo básico. ¿Qué es el piso pélvico y qué relevancia tiene en esta etapa de la perimenopausia, menopausia, etcétera? Bueno, el piso pélvico, en palabras sencillas, es una capa muscular, es un sostén que cubre la pelvis por inferior y que sostiene órganos pélvicos. Ya en el caso de las mujeres, nosotras tenemos 3 órganos pélvicos que va desde la vejiga, el útero hasta el recto. Por lo tanto, también tiene funciones de continencia miccional, de funciones reproductivas, ginecológicas y además también tiene continencia fecal. ¿Ya? Entonces es una función bastante amplia e importante, no tan solo de la parte médica, sino que también esto nos afecta en el día a día, en la función, ¿cierto? Cosas tan sencillas como ir al baño, como ir a defecar. Entonces piso pélvico es eso, es un grupo muscular. Perfecto. Hoy día, en el fondo, vamos a tratar de conversar e ir derribando un poco mitos, sí, ¿no? Porque de pronto esto de que, se me escapa un poquito la orina o a lo mejor tengo un dolor allá abajo, siempre ha estado como muy dentro de lo íntimo y hoy día en este capítulo es una de las cosas que queremos derribar, ¿cierto? Que el piso pélvico es algo de lo que tenemos que hablar y de lo que tenemos que preocuparnos. Entonces, ¿por qué crees tú que no se habla de piso pélvico? ¿Por qué es tan invisibilizado? ¿Por qué? El otro día con la PAME hicimos un ejercicio simple. Salimos a preguntarle a mujeres a la calle qué es lo que era el piso pélvico. A nuestras conocidas y con gente común y silvestre. ¿Qué les respondieron? Que podía ser músculo, otras no sabían, otras sí está en la pelvis, era lo que más se repetía. Entonces, la verdad es que pero nunca se habla de ello. No, porque históricamente el piso pélvico siempre ha estado asociado básicamente con el parto, ¿ya? Con el tener hijos. Recién ahí, cuando la mujer tiene hijos, podemos encontrar uno que otro problema a futuro, ¿ya? Porque antes, en nuestra adolescencia, nunca tampoco nos prepararon sobre cómo nosotros debíamos preparar nuestra sexualidad, cómo teníamos que preparar el embarazo para un buen parto. Entonces las mujeres llegaban a tener partos vaginales sin ningún tipo de preparación. Y años después esto se manifestaba en pérdidas de orina, por ejemplo. Entonces recién cuando iba al control con la matrona o iba al médico, decía, si es que el médico también le preguntaba, ¿tiene algún problema de orina? O doctor, ¿sabe que cuando todos me orino? Entonces
hace un tiempo atrás eso se trataba con fármacos también. Entonces también se normalizaba el tema de perder orina porque el profesional te decía, no, pero eso sabes que es normal, pasando los años, eso es muy normal. Y así comenzó esto. Hasta que de repente nos empezamos a dar cuenta que esto no, o sea, esto tiene muchos otros factores ahí que inciden también en otros ámbitos de la vida, como en la sexualidad, como en la vida íntima, ¿cierto? Y que esto después se fue especificando. Oye, Andrea, tú que recibes tantos pacientes, dentro de las mujeres en esta etapa de la perimenopausia y la menopausia, ¿cuáles dirías tú que son los síntomas por los que más te llegan a consultar? Sí, es la pérdida de orina el principal síntoma. Ya, la pérdida de orina, el dolor pélvico crónico, persistente, ese dolor que la mujer lo siente en el periodo de la menstruación, pero que después ese dolor se puede mantener y que ella también lo refiere en otro tipo de actividades. ¿Ya? El peso vaginal, la sensación de un bulto, ¿ya? Que también lo sienten bastante. Y bueno, y dolor en las relaciones sexuales. ¿Ya? ¿Pero ese síntoma aparece así de un comienzo o es algo que pasa más? No, es algo que de repente, ahora se está hablando, por eso la mujer también lo está consultando, pero tampoco era un tema que se hablara mucho. Porque finalmente, como dices tú, no se hablaba mucho por vergüenza quizás, por querer disimular, pero ¿cuándo? Ya sabemos que no es normal que tú estornudes y te orines, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que debería hacer una mujer que está con asistir dónde? ¿Acudir a quién? O sea, primero identificar el síntoma, ¿ya? Y conversarlo. Hablarlo, conversarlo con la amiga, sacarlo. Ya, porque eso también es muy importante. Este podcast. Escuchar el podcast. Exactamente. O sea, la idea acá es sentirse identificada y luego también conversarlo y exponer este tema ya al tapete. Ahora, ¿quiénes son los profesionales? Bueno, si estamos hablando de atención primaria, es la matrona. Ya todos los años vamos al control de la mujer con la matrona, ¿cierto? Ese es un muy buen momento como para decir, oye, ¿sabes qué? Mira, me está pasando esto. Si no tengo la posibilidad, voy al hospital o le hacen la interconsulta al hospital con ginecólogo, con un urólogo, ya que también la pueda ver. Y esos serían como los principales consultantes. Ya el médico general también ve bastante esto. Pero a veces el médico general no llega justo a ese tema. Tiene que de repente sacarlo un poquito más de la persona. Oye, ¿y cómo podemos empezar, por ejemplo, o qué es lo que hace el kinesiólogo especialista en piso pélvico para ayudarme, por ejemplo, a que no se me escape la orina cuando hago ejercicio, por ejemplo? Oye, pero perdón, antes hay de eso. Cosas ahí. Ya, antes de eso, sí. Yo voy directo porque acabo de escuchar que son pocos los kinesiólogos de piso pélvico que existen en el país. Entonces, yo voy directo donde una kinesióloga, quizás la oferta en el centro, en los lagos, en la Araucanía. Mira, es distinta. Contarte un poquito la realidad de la región de los ríos. Ya, acá vemos muy poquitas kinesiólogas especialistas en piso pélvico, ¿ya? Y la mayoría nos concentramos acá en Valdivia, ¿ya? Lamentablemente. Por lo tanto, la mujer de Lanco, de San José de la Mariquina o de Payaco, etcétera, tiene que viajar necesariamente a Valdivia, ¿ya? Y ellas pueden acudir directamente con la quina de piso pélvico, pueden sacar una hora de evaluación. Ya, perfecto. Ahora, súper bueno. Si ella quiere, y aquí voy a ir a lo que interesa, ¿cierto? Si es que ella es una paciente FONASA y quiere, y yo detecto que ella tiene que seguir un programa de ejercicio, bueno, vamos a tener que conseguir una orden médica con un médico. ¿Ya? Y ahí yo puedo mandarle un informe al médico, decirle, ¿sabes qué? Esta paciente requiere quina de piso pélvico, si acaso le pueden enviar la orden médica para que ella compre su bono.
Vamos Porque- a dejar, perdón, sí. el tema de lo que hacen, ¿cierto? Los kinesiólogos ahí, porque hablaste de la región de los ríos, pero Sí. a nivel nacional también hay pocos kinesiólogos de Sí. piso pélvico. ¿Cómo es la realidad en otras regiones del Considerando país? que eres directora de Soquipe, entonces debes tener esa información. Sí, somos alrededor de 100 kinesiólogas, el 90% somos mujeres, hay hombres también que rehabilitan piso pélvico, pero en menor medida. Y nos distribuimos desde Arica a Punta Arenas. ¿Ya? Tenemos una página que es www.soquip.cl, en donde también pueden ir a visitar la página y hay un link donde dice busca tu kinesiólogo por región. Entonces ahí aparecen también. Aparecemos, sí, aparecemos. Porque la idea es, insisto, que vayan donde alguien que esté especializado. ¿Ya? Y dijiste algo que pasó muy superficialmente, pero es súper profundo. O sea, el piso pélvico se rehabilita. Exactamente. O sea, porque lo que pasa es que si tú tienes conversaciones con mujeres de 50, 60 años y creen que ya esto es con lo que les tocó y se tienen que quedar. Lo hemos conversado, que quizás no siempre la atención clínica que han recibido les ha dado la orientación adecuada. Esa rehabilitación, más que en lo práctico de en qué consiste, ¿es posible en un 100%? Es posible en todas las condiciones había y por haber, porque la rehabilitación involucra, además del tratamiento, involucra prevención y estrategias, hábitos, que tienen que ver con los hábitos del día a día. Porque, por ejemplo, no es tan solo entrenar un músculo, porque ese músculo va a tener una función, que va a estar asociado a una función. Entonces yo tengo que entrenar o darle estrategia a esa persona para que pueda, por ejemplo, vaciar bien su vejiga. De repente tenemos malos hábitos alimenticios o posturas que no son las adecuadas. Entonces eso todo lo vamos a entrenar, ¿ya? Además de la prevención y de la educación, que ella entienda anatómicamente qué es lo que le está pasando e identifique cómo es su pelvis, cómo son sus músculos, cómo funciona su vejiga, el intestino, el útero. Cuestiones que son tan básicas que uno cree que... Pero es muy importante que lo sepan. ¿Y qué hace el kinesiólogo de piso pélvico, más allá en el fondo de recomendarte este ejercicio que uno ha escuchado, ha visto, que es este ejercicio de Kegel, que es apretar y soltar, ¿cierto? El de Kegel, sí. Bueno, como ustedes lo dicen, la rehabilitación involucra más que un entrenamiento muscular. Ya, eso que lo tengamos todos claro. No es apretar y soltar solamente, sino que también acá hay un tema de control motor, de coordinación motora, de esquema motor de la postura, porque piso pélvico es la parte baja de un cilindro, pero también tenemos que pensar en la musculatura de la respiración, tenemos que pensar en la musculatura del abdomen, de la musculatura de la espalda profunda. Entonces, no es tan solo músculos de abajo, sino que también es todo una cavidad abdominopélvica. ¿Ya? Eso como primera cosa. Segundo, aquí hay mucha educación, aquí se genera conceptos desde lo más básico, que la mujer o el hombre o el niño, que en este caso tenga alguna disfunción, puede entender cómo es anatómicamente su piso pélvico, cómo funcionan sus órganos pélvicos, dónde está su pelvis, cómo es la pelvis, dónde están ubicados, etcétera, y qué funciones cumplen, ¿ya? Desde lo más básico, que es la educación. Y luego generamos estrategias, generamos hábitos, enseñamos a cómo vaciar bien su vejiga, enseñamos cómo aumentamos la motilidad intestinal, cómo tenemos que defecar, ¿ya? Entonces, es algo que no tan solo se queda en el entrenamiento, sino que también el entrenamiento llevado a la función. Andrea, ¿y cómo se relaciona entonces perimenopausia y piso pélvico? ¿Cuál es el match que hacen? ¿Cuáles son las alertas que debiéramos tener? ¿Cuáles son las cosas que
nuestro cuerpo nos da avisa. señales, nos avisa que debiéramos reconocer y que podamos consultar. Hay síntomas, la perimenopausia comienza 10 años antes que la menopausia, ¿ya? Se dice aproximadamente. Entonces hay ciertos signos y síntomas que van a estar apareciendo. Por ejemplo, desde lo más general, como la fatiga, ya como el cansancio excesivo, esta alteración del sueño que vamos a tener, una sudoración excesiva. Y esto va asociado también a la baja progresiva de estrógenos, ¿ya? Porque tenemos un cambio hormonal. Por lo tanto, esto se va a asociar a piso pélvico, porque si el estrógeno baja, el estrógeno es muy importante para la contracción muscular, para mantener una buena vascularización, para tener una buena irrigación sanguínea, porque si tenemos una buena vascularización, una buena irrigación, vamos a tener una buena conducción nerviosa y por lo tanto vamos a tener una buena contracción muscular, ¿ya? Y si el estrógeno lo comenzamos a perder, no vamos a tener una muy buena contracción muscular. Por lo tanto, la mujer va a empezar a experimentar sequedad vaginal, como signo, ¿cierto? Dolor en las relaciones sexuales, quizás urgencias para ir al baño más seguidas de las normales, ardor después de orinar, ya debilidad de la musculatura, porque como no hay una buena contracción, no hay una buena irrigación, ese músculo se va a empezar a atrofiar progresivamente, ¿ya? Entonces, por eso es importante ejercitarlo. Por eso es importante estar alerta de las señales y consultar. Y además de consultar, disculpa Pamela que te interrumpa, tú acabas de tocar, bueno, lo has dicho ya en 2 o 3 ocasiones, lo tratamos en el capítulo anterior, que es el comunicarnos, claro, el decir, el hablar. Sé que es un tema complejo, te decía, aplicamos esta encuesta para ver sobre piso pélvico, pero tú acabas de abordar el tema sexual. Las consultantes, las personas que van, lo conversan esto también cuando tú ya estás con ellas ya en terapia, te comentan si es que lo conversan en sus casas, con sus parejas, lo tienen como un tema tabú. En menor porcentaje, ¿ya? Hay mujeres que sí van directamente a preguntar porque no se sienten satisfechas con su relación y también porque han averiguado, ¿ya? Entonces, pero la gran mayoría no. Sale en el tema de la sesión porque llegan por incontinencia urinaria. Entonces tú después les vas preguntando, ¿cierto? En la evaluación vas preguntando cómo está la vida sexual, si es que existe lubricación, si es que es capaz de llegar al orgasmo, y ahí hablan. Ahí comienzan a decir, ¿sabes qué? Sí, a veces siento que me duele, o en ciertas posiciones me molesta. Pero no lo cuentan porque hay un tema muy también tabú. Acá tienen que ver temas sociales, temas económicos, temas culturales, religiosos también. Eso. Ya, que es muy importante. La zona sur, sobre todo, es una zona que quizás hay mucha influencia de la parte rural. No hay una buena conectividad con los centros no hay tantos especialistas. ¿Ya? Por lo tanto, también hay nosotros los profesionales de la salud estamos al debe con las zonas rurales, ¿ya? Con la mujer rural, que generalmente se caracteriza por ser dueña de casa, por atender al marido, criar a los niños. Entonces, ella siempre se está dejando de lado. Claro. ¿Ya? Porque hay cosas que son más importantes. Exacto, porque hay cosas que son más importantes. Entonces, no es fácil que se instaure el tema. Ya tú tienes que ir a abordarlo y también tienes que saber cómo abordarlo. Claro que sí. Ya, porque no todas lo vamos a tomar de la misma forma. Bueno, y esto es uno de los propósitos que tiene las Peripodcasts, porque en el fondo empezamos a escuchar esos silencios y empezamos a reconocer en personas como tú, que de verdad que la comunicación y la estrategia podía ser una herramienta fundamental para hablar de este tipo de temas. Lo otro, yo recordaba que, por ejemplo, de mi infancia, que tenía tías que no salían. Y después con los años entendí que no salían porque se orinaban. Claro, la incontinencia urinaria. Pero tampoco lo decían.
Entonces pasaban 24/7 en sus casas. Wow. Y yo te voy a decir otro dato más relevante. A ver. Además de la incontinencia urinaria, eso podía estar asociado a un prolapso completo, a una salida. El prolapso, para que entienda o se entienda que es un prolapso, es la salida de cualquiera de los 3 órganos pélvicos que yo mencioné por el canal vaginal. ¿Ya? O sea, podemos tener prolapso de vejiga, podemos tener prolapso de útero, podemos tener prolapso de recto incluso. ¿Ya? Entonces, de repente tú te encuentras con mujeres ya en avanzada edad con esta bola, ya con este órgano totalmente afuera, y claro, consultan por incontinencia urinaria, pero resulta que el problema es mucho mayor. Claro. Y te encuentras con esto que está erosionado, que está a veces con úlceras, ya no está bien cuidado porque les da vergüenza. Claro. Porque imagínate mostrar esto. Oye, Andrea, y estamos hablando de la importancia de conversar, de dialogar, de mostrar en el fondo, de visibilizar este tema. ¿Cuál es la consecuencia de no hablarlo? Sí. ¿Por qué en el fondo es importante hablarlo y por qué también es importante hablarlo desde que somos jóvenes? Sí. Por justamente esto, porque te restringe socialmente, y cuando hay una restricción social, eso te puede llevar a dependencia. Hoy en día la incontinencia urinaria es parte de, es un factor importante que te puede llevar a una dependencia funcional. ¿Y qué significa una dependencia funcional? Que tú llegues a quedarte en casa con algún tipo de asistencia, ¿ya? Y que eso te impida levantarte, ir al baño, y que finalmente llegues a estar postrada, ¿ya? Claro. La imposibilidad de conectarte con tu familia porque tienes que depender de un baño, porque vas a andar pasada orina, vas a andar con olor a pipí, ¿ya? Y eso es vergonzoso. Por supuesto. Imagínatelo en el ámbito laboral, por ejemplo. No, o sea, impensado, esas mujeres que de repente tienen esos problemas y que están todavía activas laboralmente, tienen que presentar licencias constantemente y generalmente les lleva a renunciar, ¿ya? Entonces también tienen que dejar la parte laboral, y a veces también son ingresos económicos fundamentales para la familia. Entonces, claro que sí, involucran mucho. Andrea, y otra cosa es, lo conversamos en el capítulo anterior y esperamos seguir en los próximos capítulos y temporadas abordando la mirada masculina también. Quizás no solo como pareja, compañero, esposo, sino que quizás con alguien que vive con una mujer que está en esta etapa, de cómo se puede orientar para que las mujeres se traten. La Pamela lo decía hace un rato, o sea, somos lo último en la fila, dejamos todo para el final. No por nada, por ejemplo, hay el índice de toma de PAP es tan bajo y tenemos que estar haciendo campaña y campaña porque nuestra salud se deja para el último lugar. Se posterga. ¿Crees tú que hay un mensaje que uno le pueda entregar a estos compañeros en distintos ámbitos? Sí, mira, es curioso porque generalmente la mujer la que toma la batuta siempre en todo, pero aquí hay una oportunidad, siempre digo yo, ¿ya? Y durante el año pasado tuvimos algunas estrategias para poder invitar a los hombres, ya que eran justamente estas charlas educativas en donde nosotros íbamos a los lugares alrededor de la zona, ¿cierto? Y se invitaba a los hombres para que justamente ellos entendieran primero en qué consistía lo que la mujer estaba pasando. ¿Ya? Explicar qué es lo que es la perimenopausia, cómo se va a sentir la mujer, más que dirigido, sino que de forma muy general, para que ellos también no se sientan así como, oye, ¿por qué me lo está diciendo a mí? ¿Ya? Claro, como atacados. Exacto, porque también hay que cuidar un poquito eso, ¿ya? Entonces una muy buena estrategia es llegar al grupo, es llegar a la comunidad educando, ¿sí? Lo otro que es importante cuando las mujeres llegan a la consulta, hacer partícipe a la pareja inmediatamente, ¿ya? O sea, yo les pregunto si es que ellos en algún momento tienen disponibilidad. Yo sé que a veces por los trabajos no pueden, pero es muy importante de repente, aunque sea una vez a la semana, asistan. Ya. Y ahí yo converso con ellos,
Mientras estamos trabajando, a ellos se les va explicando, van entendiendo un poco más de anatomía, van entendiendo un poco más de los síntomas, que esto no es que la mujer esté loca, o sea, no es que esté exagerando, ni que se esté, no sé, excusando, ¿ya? Esto es real. Pero los hombres en general, en este proceso también como de aprendizaje, ¿qué tema les interesa más? Y aquí voy a ser franca, porque en el fondo... Yo me estoy riendo ya. ¿Acompañan por el tema de la orina o acompañan por el tema sexual? Bueno, no, por el tema sexual, 100%. Ya, claro. Porque es lo que... Ahí es donde tributan ambos. Uh-huh. Y el tema sexual en la pareja es muy importante y es a donde ahí podemos nosotras aprovechar esta posibilidad o esta oportunidad como para poder adherirlo. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, entusiasmarlo, hacerle una conserjería, quizás probar distintas posiciones, porque obviamente el dolor es un síntoma que va a estar acompañado. Por lo tanto, hay que ir explorando distintas posturas. Hay unas técnicas manuales que yo también enseño y que a ellos también les dejo la tarea, ya, que se llama masaje perineal. Entonces, cuando hay puntos de dolor, puntos gatillo, le enseño estas técnicas. Y ahí es justo un momento como también íntimo para ellos. Les doy algunos tips de qué lubricantes pueden utilizar, que pongan una música ad hoc, ¿ya? Y es el momento para que ellos puedan conversar y comunicarse de mejor forma. Conectar. Y que ellos entiendan que finalmente la sexualidad no es solamente el coito, uh-huh. ¿Ya? Que también hay otras formas de tener sexualidad y que también pueden ser placenteras. Y que tremendo, porque tampoco se trata... Si imagínate que las mujeres no hablan, los hombres menos, porque la verdad es que estamos avanzando un poco más. Esperamos que las futuras generaciones esto sea parte de... Porque también, indistintamente de que el tema que nos convoque es la perimenopausia, me imagino que esto también le sucede a mujeres más jóvenes. O sea, y cada vez... ¿Y cuándo debieran poner alerta ellas y saber que tienen que consultar para que no se convierta en un problema mayor? Exacto. Mira, ¿cuándo tienen que consultar? Cuando a nosotras desde chicas, nuestra generación, nos enseñaron que el dolor era parte de nuestras vidas. Que el dolor era normal, que cuando llegaban nuestras menstruaciones teníamos que poco menos aguantar estoicamente. Pero eso no es normal. El dolor es prevalente, pero no es normal por ningún motivo. Por lo tanto, ya desde ahí tienen que empezar a preguntar, desde la primera llegada a la menstruación, desde la menarquia, ¿cierto? Ya pueden empezar a consultar, pueden tener atenciones ginecológicas importantes. Y sobre todo después cuando ya inician su vida sexual. Ya también he tenido pacientes que he tenido que tratar porque a veces las relaciones sexuales son medias traumáticas para ellas. Aquí también hay otro tema, que hay temas religiosos. Entonces, de niñas de familias muy conservadoras, muy tradicionales, que les cuesta su primera relación sexual. Entonces, quedan con mucho dolor. Entonces, cuando hay ciertos factores religiosos, culturales también, de familia, claro, va a tener algún tipo de molestias quizás, va a haber dolor en su la primera experiencia no va a ser de las mejores, ¿ya? Entonces también ahí yo tengo pacientes que llegan a la consulta preguntando que cómo lo pueden hacer y eso se trabaja, ¿ya? Eso es completamente rehabilitable. Lo otro que es importante también, y no puedo dejar de no mencionarlo, es el tema que hoy en día existe mucho abuso infantil, existe la violación a las mujeres, y eso también es un tema que a lo mejor en el momento va a tener un trauma en su salud mental al principio, pero ya después esa mujer va a crecer, esa niña va a crecer, va a llegar a su etapa adulta, va a querer ser mamá, y ahí también hay consecuencias a nivel del piso pelviano, ya de sus funciones
en rehacer su vida sexual, en querer ser mamá, también es un trabajo que se tiene que hacer con ellas. Por supuesto. Oye, ya que mencionaste ser mamá también tiene un impacto mayor en el piso pélvico, por ejemplo, que las mujeres que no tienen hijos. Bueno, ese es un mito, ¿ah? Y aquí Ya, vamos a tener que hablar de los mitos, tenemos que derribar. Eso, derribemos mitos. Derribemos mitos. ¿Parto vaginal o parto cesárea? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué piensan? Aquí voy a devolver un poquito. Yo creo que da igual, creo yo. Ya. Yo también opino lo mismo. Creo que el parto vaginal o el parto por cesárea tienen un impacto similar. Pero eso no quita que lo que siempre nos dijeron es que el parto versus la cesárea perjudicaba más al piso pélvico porque... Pero bueno, no sé si... Claro, porque históricamente están en lo correcto ambas. Históricamente el parto vaginal ha sido bien catastrofizado porque efectivamente hubo secuelas. Años atrás nuestras mamás, nuestras abuelas tenían partos traumáticos. Súper traumáticos. Ya con grandes episiotomías, con forceps. No tenían una buena preparación, entonces llegaban al momento de parto y ellas tenían que pujar. Hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día estamos entrenando a las mujeres embarazadas desde el primer trimestre para justamente que ese piso pélvico no tenga las consecuencias de un parto vaginal. ¿Ya? Lamentablemente las cifras, los porcentajes han cambiado. Ahora ha bajado el parto vaginal y han subido el número de cesáreas. Pero en el caso de las cesáreas, que a lo mejor efectivamente no hay una consecuencia directa en el canal vaginal, ¿ya? Sí lo hay para las otras estructuras. No sé si recuerdan que yo les hablé de la cápsula, esta cavidad abdominopélvica. Cuando el músculo abdominal es intervenido, también queda con ineficiencia o con una ineficacia biomecánica que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque en la cirugía te cortan el músculo. Y son 7 capas. No es menor. No es menor. Entonces te cortan el músculo, te hacen un tajo, una herida, y eso tiene que cicatrizar, y eso se demora entre 3 a 6 meses. ¿Ya? En donde la mujer, en un posparto cesárea, debería tener educación y rehabilitación también de su piso pélvico, porque a ella hay que enseñarle otras estrategias, ¿ya? Hay que enseñarle estrategias de presiones intraabdominales, del manejo de los esfuerzos físicos, del manejo de la respiración, de los patrones respiratorios, porque ellas están propensas a que ese abdomen o esa herida, ¿cierto?, se abra nuevamente. Y nosotras como mujeres somos especialistas en no descansar. Por supuesto. Y además, bueno, hay otra diferencia. Las mujeres hace 20 años o 30 años atrás tenían muchos hijos. Ahora la cantidad de hijos que tienen las mujeres en general también ha ido disminuyendo, ¿no? Y eso también hace una diferencia como generacional con las mamás, con las abuelitas que tenían más hijos. Pero, entonces, volviendo al mito, ¿tener hijos afecta más al piso pélvico que las personas que no tienen hijos? No, ese es un mito. ¿Ya? ¿Cuáles otros mitos hay después para que no normalizar la pérdida de orina ante citoses? Si te ríes, no es normal que se te escape orina, ¿ya? Es muy prevalente que se escape, pero no es normal, aunque sea una gota, ¿ya? ¿Qué otros mitos más? Justamente lo del parto. ¿Es normal que te duela tener relaciones sexuales? No es normal que te duela. El dolor tampoco debiese acompañarnos. Nosotras debiésemos disfrutar la relación sexual. Ya debiese ser placentera. Y eso se entrena también, se prepara. Eso lo has reforzado bastante en el capítulo, de que se puede entrenar, que se puede trabajar y conjuntamente o individualmente cómo disfrutar. Y otro mito, se me va a ir la idea. No, tranquila. Que si la mujer tiene 80 años, no le va a servir la quina de piso pélvico porque tiene una incontinencia severa. Eso también es mito, ¿ya? La incontinencia severa
aunque tengas 80, 90 años, tú la puedes trabajar igual, ¿ya? Tú la puedes trabajar y la mujer revierte. Ahora, no vamos a llegar a cero, pero sí va a mejorar la calidad de vida. A mí me gustaría, ya un poco cerrando este capítulo, que la verdad es que ha sido súper... no hemos llenado de información, es que tú pudieras hacerle un llamado a esas mujeres, indistintamente de 35 años o más, nos acaba de hablar de una persona de 80, de reconocer, de no seguir aguantando en silencio. Un llamado desde lo que tú decías, desde la educación, de la emoción, de la empatía, del comunicarnos. O si conocen a alguien, a dónde las deben orientar a asistir y a consultar. Mira, lo importante es saber reconocer los síntomas que te está entregando tu cuerpo. Si hay señales, si yo estoy perdiendo orina, si tengo dolor, de repente si tengo escapes cuando yo estoy haciendo algunas cosas en la casa, tengo que consultarlo. Yo no me puedo quedar postergando este síntoma porque se me va a pasar. A veces no necesariamente revierte, por lo tanto la manera es consultar. ¿A quiénes? A los profesionales de primera consulta, como el médico general del consultorio, como la matrona del consultorio, o bien llegar al médico, al urólogo, al ginecólogo, ginecóloga, ya, pero preguntar, incluso a la quina de piso pélvico, porque también podemos orientar en ese sentido, ¿ya? Así es que el llamado a todas las mujeres, independiente de la edad, porque también hay niñas con problemas de incontinencia urinaria. Hay niñas de 7 años que se hacen pipí en la cama. Así que de todas las edades, si yo estoy presentando alguno de estos síntomas, acudir por favor y consultar. No normalicemos. No sigamos normalizando. No sigamos normalizando cosas que no son normales, ¿cierto? Y que por todo esto que ya hemos conversado también siempre han quedado como en la periferia, como un tema tabú y que no lo hemos podido hablar. ¿Alguna otra recomendación o tips que nos puedas dar para las personas que están escuchando, que nos están viendo, de a lo mejor alguna otra cosa que podamos hacer en la vida cotidiana y que nos ayude a mantener el piso pélvico de manera más saludable? Sí, hay cosas básicas. Por ejemplo, usen el pisito cuando, no sé, nos cuesta defecar. Usemos un pisito, elevemos las rodillas. Acostumbrémonos a llevar ese pisito al baño, no apujar en exceso, no llevemos el teléfono, no estemos mucho rato sentados en la taza del baño. Acostumbrémonos también a tomar agua. El cuerpo necesita agua desde que se levanta y dejemos de tomarla 3 horas antes, al menos, de ir a dormir. Porque esa vejiga se tiene que vaciar, tiene que tener 3 horas para vaciarse, porque si no también no es normal levantarse en la noche para ir al baño, ¿ya? Entonces tenemos que ir a orinar. ¿Ni una vez? No es normal. Así como no eliminar una gota de agua, tú no deberías levantarte en la noche para ir al baño. Perfecto. ¿Ya? Porque irrumpes el ciclo de sueño. Entonces tampoco es normal. ¿Ya? O sea, yo la verdad es que con las 3 cosas, porque tengo un montón de amigas con las que converso y dicen, bueno, ya acosté a los niños, tengo cocinado para mañana, tengo lista la ropa, tengo todo arreglado, y se van al baño y empiezan video. Mientras están sentadas. O sea, y eso, mientras están sentadas, imagínate, eso puede ser 40 minutos, 50 minutos. Y cuando te pones a hacer scroll, el tiempo se te pasó, no te diste ni cuenta. Bueno, eso relaja el piso pélvico. Ya lo relajan demasiado y eso no te va a pasar nada si lo haces una vez, ¿ya? Claro, pero si tú lo repites y es un hábito, claramente eso va a terminar debilitando tu musculatura. O sea, yo de lo que puedo concluir son 4 cosas. Lo primero, no aguantar. No aguantar. Lo segundo es consultar. Claro. Lo tercero es que hay un pool de especialistas. Lo cuarto, que la kinesiología de piso pélvico no tiene edad. No tiene edad. Y que se puede revertir. Y lo otro, estos tips súper prácticos, por ejemplo, nos pasan bombardeando que tenemos que tomar agua, pero, o sea, una persona, por ejemplo, que va al gimnasio y hace deporte a las 9 de la noche, o sea,
debería irse a acostar a las 12. Ahora, si tú no tienes problema de tu función urinaria, no hay problema tampoco. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, eso también hay que aclararlo. Ya, Si súper. tú no tienes problema, estamos aquí hablando de personas que sí tienen problemas. De piso que sí tienen pérdidas de orina. ¿Ya? Ah, súper. Entonces ahí es donde generamos esta estrategia y aconsejamos y sugerimos que dejen de tomar agua o líquidos 3 horas antes de irse a acostar. ¿Ya? No retener, que es muy importante. A veces consideramos normal ir 3 veces al baño. Eso es muy poco. O sea, lo normal es que nosotros vayamos al baño unas 6-7 veces durante el día. Lo que pasa es que además ahí entra otro mito, porque nosotras desde niñas en el fondo, como que también nos inculcan que el baño, que esto, que lo otro, que tiene que estar así, que si no es así mejor aguántate. Y ojalá que no vayas en el baño en el colegio. Claro, ojalá que no vayas en el colegio. Que te puedes pegar cualquier infección. Exacto. Entonces al final parece que es peor esa recomendación. Bueno, y porque la profesora antiguamente también no nos dejaba salir de la sala de clases para ir al baño. En cualquier momento no. O sea, ya teníamos conductas retentivas desde chiquititas. Y esas consecuencias te están viendo en las generaciones de hoy. Mujeres de 40, 50 años que consultan cada vez más y todo. Hay algo súper importante ya ahora para empezar a cerrar, y es que por favor, lo dijo la kinesióloga, lo dijo Andrea al principio, en cualquier parte del país, en cualquier parte de Chile, tú puedes visitar sokip.cl y ahí puedes ubicar a un kinesiólogo o kinesióloga de piso pélvico. La idea es que consultes, que te sientas cómoda y que compartas también este capítulo donde Andrea nos dio un montón de tips. Yo te quiero agradecer, la verdad es que derribar estos mitos, ayudarnos, orientarnos, nos da paso también a que el próximo invitado también podamos abordar que temas de sexualidad pueden trabajarse también con la parte clínica, y que no es algo que, si bien se habla poco, que es algo que debamos seguir guardando en el bolsillo y seguir sufriendo, como ya lo hemos dicho. No sé, Pamela, si quieres sumar algo más, pero yo nuevamente gracias. Agradecerle de nuevo a la Andrea también por la disposición, por las ganas de compartir y de que estos temas se hablen, al igual que nosotras. Yo creo que ese es el espíritu que nos motiva y que nos mueve a todas. Así que agradecer de nuevo. Queremos agradecer también la presencia de Andrea, pero también acuérdate que tenemos aquí unas recomendaciones. Sí. Bueno, y también queremos aprovechar de recomendarte, si te gusta leer, también lo puedes escuchar, te puedes acercar a Río de Letras y ahí leer, por ejemplo, este libro que se llama La Nueva Menopausia, es de Marie Claire, donde también se abordan esto y otros temas más someramente de lo que habló Andrea. Se puede ver también el tema del piso pélvico. La idea es que nos informemos, que sigas este podcast, que nos escribas, que puedas hacer tus consultas y que también puedas llegar a los especialistas como ya recomendamos. O sea, tenemos nosotros este respaldo de la sociedad de Sokip y también existe esto, la lectura, los podcasts, el audio. Hay que informarse, y eso es lo importante y lo que nos tiene que mover, porque mientras más gente se informe, mientras más gente conozca estos temas, más normalmente los vamos a hablar y vamos a poder conversar de ellos. De hecho, acá, por ejemplo, tengo otro libro que se llama El cuerpo tiene memoria, de Natalia Seijo, que también en el fondo nos puede ayudar, porque la musculatura tiene memoria, ¿o no, Andrea? Sí, claro. ¿Viste? Y el cuerpo, en el fondo, tiene muchos músculos. El piso pélvico es uno de ellos, que al trabajarlo también seguramente va a ir teniendo y guardando en su memoria todas las cosas que podemos hacer para mejorarlo y para cuidarlo. Así que te damos un espacio, si te quieres despedir tú también. Sí. Bueno, agradecer también a ustedes, a las Peris, este espacio para hablar de nosotras, las mujeres, de hablar de estos temas que están invisibilizados, de que la mujer puede tratarse y lo podemos rehabilitar, independiente de la edad. Acá se ha recalcado mucho eso. No importa, el primer paso es conversarlo, ¿ya? El primer paso es no normalizar, conversarlo, y hay estrategias, hay redes. Yo soy una parte del equipo multidisciplinario, pero también está el ginecólogo, está el urólogo, el coloproctólogo, la nutricionista, la psicóloga,
es el equipo completo para poder rehabilitar de buena forma, ¿ya? Porque todo esto está entrelazado. Así es que el llamado es a que consulte. Gracias, Andrea. Ya tuvimos a un especialista en nuestro primer capítulo, ahora Andrea en este segundo capítulo, y es importante recalcar que hay muchos temas que vamos a ir tratando, que vamos a ir profundizando con distintos especialistas, así que es importante también que sigan escuchando las Peri Podcast para que vayan informándose de todos estos temas. Ya que no vinimos a aguantar en silencio, porque hablar de estos temas también importa.